Mateo era un niño de 12 años que vivía en un barrio empobrecido de Madrid. Su vida transcurría entre las paredes desgastadas de un pequeño apartamento, donde el olor a humedad se mezclaba con el aroma de la sopa que su madre preparaba cada día, aunque muchas veces no había suficiente para ambos. La enfermedad había hecho de su madre una sombra de lo que había sido, y cada vez que Mateo la miraba, sentía un nudo en el estómago. Ella, con su cabello desordenado y su rostro demacrado, sonreía débilmente, haciendo todo lo posible para no preocuparlo. «Todo estará bien, hijo», le decía con voz temblorosa, mientras él la observaba, sintiendo que la esperanza se desvanecía con cada día que pasaba. Mateo pasaba las horas soñando con un futuro mejor. En su mente imaginaba una vida donde no hubiera que contar las monedas para comprar pan, donde su madre estuviera sana y pudiera reírse de nuevo. A veces, sus pensamientos se aventuraban más allá de los límites de su realidad, soñando con ser médico o ingeniero, alguien que podría cambiar su destino. Pero cada vez que la realidad lo golpeaba, la tristeza le envolvía como una densa niebla. Una mañana, después de revisar lo poco que había en la despensa, Mateo decidió salir a buscar objetos reciclables en el parque cercano. Era un lugar que solía vibrar con risas y juegos, pero que ahora se sentía vacío y marchito. Mientras caminaba entre los juegos oxidados y los bancos desgastados, comenzó a recoger latas y botellas de plástico. Era un trabajo tedioso, pero era lo que podía hacer para ayudar a su madre. De repente, algo llamó su atención. Un maletín negro, un poco desgastado por el tiempo, estaba apoyado contra un árbol. Su corazón se aceleró al verlo. ¿Quién dejaría un maletín así? Se acercó con cautela, mirando a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie cerca. Al comprobar que el parque estaba desierto, se agachó y lo recogió. El peso del maletín le sorprendió, y su curiosidad aumentó con cada paso que daba. Mateo se sentó en un banco y con manos temblorosas comenzó a abrirlo. Al destaparlo, se encontró con una serie de documentos organizados meticulosamente. Sin comprender del todo la magnitud de lo que tenía frente a él, comenzó a revisar las hojas. Eran documentos legales, contratos y fotografías de una mansión lujosa que reconocía de las historias que había oído en el barrio. Este lugar pertenecía a don Fernando, un millonario conocido en toda la ciudad, famoso no solo por su riqueza, sino también por su carácter enigmático. Mateo sintió una mezcla de emoción y temor. ¿Qué debería hacer con esto? La idea de quedarse con el maletín cruzó por su mente, pero rápidamente la desechó. Su madre siempre le había enseñado que lo correcto era devolver lo que no le pertenecía. Con determinación, decidió que llevaría los documentos a don Fernando. Era su oportunidad de cambiar su vida, de conseguir algo que pudiera ayudar a su madre. Al regresar a casa, la preocupación se apoderó de él. Su madre estaba sentada en la mesa, con una expresión de cansancio en su rostro. «¿Dónde has estado, Mateo?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. «He estado en el parque, recogiendo cosas», respondió el niño, guardando el maletín detrás de su espalda para que ella no lo viera. Sabía que su madre se preocuparía por el descubrimiento. «Recuerda que debemos tener cuidado. La gente rica puede ser peligrosa», advirtió su madre, sin saber que él había encontrado algo que podría cambiar su vida. Mateo asintió, sintiendo que el peso de sus palabras se asentaba en su corazón. A pesar de sus miedos, no podía dejar de pensar en la posibilidad de que don Fernando pudiera ayudarles. Esa noche, mientras su madre dormía, Mateo no pudo evitar pensar en lo que había encontrado. Se imaginaba a sí mismo en la mansión de don Fernando, entregando los documentos y recibiendo una recompensa. Tal vez podría conseguir suficiente dinero para pagar la operación que su madre tanto necesitaba. La idea lo mantenía despierto, dándole fuerzas para no rendirse. A la mañana siguiente, con el maletín bajo el brazo, Mateo se dirigió hacia la mansión de don Fernando. El camino era largo y difícil, pero sus pasos eran firmes. A medida que se acercaba a la lujosa casa, la grandeza del lugar lo hizo dudar por un momento. Las paredes blancas brillaban con el sol, y los jardines estaban cuidados a la perfección. La mansión parecía un mundo completamente diferente al que él conocía. Respirando hondo, Mateo tocó el timbre. Unos momentos después, la puerta se abrió, revelando a una mujer elegante que lo miró con curiosidad. «¿Qué deseas, niño?», preguntó con una voz suave. La mirada de Mateo se encontró con la de ella, y por un instante se sintió pequeño y vulnerable.
Vengo a ver a don Fernando. Encontré algo que creo que le pertenece, dijo tratando de sonar seguro, aunque su voz temblaba. La mujer lo miró de arriba a abajo, como si evaluara si era digno de entrar en el mundo de los ricos. Espera un momento, dijo y cerró la puerta. Mateo sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Y si no lo dejaban entrar? Pero para su sorpresa, después de unos minutos, la mujer regresó. «Sígueme», dijo llevándolo a través de un pasillo adornado con cuadros y esculturas. Entraron en una sala de estar que parecía sacada de un cuento de hadas. Sofás de terciopelo, mesas de mármol y una vista impresionante del jardín. Mateo se sintió abrumado. Nunca había estado en un lugar así. La mujer, que se presentó como Clara, lo condujo hasta un sofá y le pidió que esperara. Mientras esperaba, Mateo miraba a su alrededor, sintiendo que cada objeto del lugar tenía una historia que contar. Estaba tan inmerso en sus pensamientos que no se dio cuenta de que don Fernando, un hombre mayor de porte imponente, había entrado en la sala. «¿Quién es este niño?», preguntó, su voz resonando en la habitación. «Se llama Mateo. Dice que ha encontrado algo que le pertenece», explicó Clara, mirándolo con curiosidad. Don Fernando se acercó, sus ojos fijos en el niño. «¿Qué has encontrado, Mateo?», inquirió, su tono era serio. Mateo, sintiendo el peso de la mirada del millonario, tomó aire y dijo: «Encontré un maletín en el parque. Dentro hay documentos que creo que son suyos». Con manos temblorosas, colocó el maletín sobre la mesa. Don Fernando lo examinó, y en su rostro apareció una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Documentos? ¿De qué tipo?» Son documentos legales. Hay contratos y fotografías de su casa», explicó Mateo, sintiendo que su voz temblaba. Don Fernando lo miró fijamente, como si intentara leer la verdad detrás de sus ojos. «Bien, Mateo, te agradezco que hayas venido. No muchos harían lo mismo», dijo don Fernando, su tono más suave ahora. Pero en el fondo, Mateo sabía que había algo más en juego. Sabía que este encuentro podría cambiar su vida de una manera que nunca había imaginado. Sin embargo, mientras las palabras se deslizaban por sus labios, la advertencia de su madre resonaba en su mente. La gente rica podía ser peligrosa. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué haría a continuación? Mateo, con el corazón latiendo desbocado, se acercó a la imponente mansión de don Fernando. La edificación, un despliegue de mármol blanco y techos altos, parecía un castillo salido de un cuento de hadas. Pero para él, un niño de 12 años con una vida plena de dificultades, era un recordatorio de su propia miseria. Caminó por el sendero flanqueado de flores perfectamente cuidadas, sintiendo que cada paso lo acercaba a una posibilidad que podría cambiar su vida. Sin embargo, una sensación de intimidación lo envolvía, como si las paredes de la mansión pudieran hablar y desvelar secretos que ni él ni nadie debían conocer. Al llegar a la puerta, un mayordomo de aspecto severo lo miró con desdén, como si Mateo fuera un intruso en un mundo que no le pertenecía. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Clara, la asistente de don Fernando, apareció. Con una sonrisa amable, le hizo un gesto para que entrara. «Hola, pequeño. ¿Eres Mateo, verdad?», preguntó Clara mientras sus ojos se posaban en él con curiosidad y compasión. Mateo asintió, sintiendo que su voz se había perdido en su garganta. Ella lo condujo a través de un vestíbulo adornado con obras de arte, un lugar donde el lujo y la opulencia eran palpables. Las paredes estaban decoradas con retratos de antepasados que parecían observar cada movimiento con una mezcla de orgullo y desdén. Mateo sintió que esas miradas lo juzgaban. «Toma asiento», dijo Clara señalando un sofá de terciopelo rojo. Mateo se sentó, sintiendo cómo el tejido suave lo envolvía. Unos momentos después, la puerta se abrió y don Fernando entró. Su figura robusta y su porte autoritario llenaron la sala. Era un hombre mayor, de cabello canoso y rostro surcado por arrugas, que contaban historias de una vida llena de éxitos y fracasos. «Hola, joven Mateo», dijo don Fernando, su voz grave, resonando en el aire. «He oído que has encontrado algo importante. ¿Qué es lo que deseas compartir conmigo?». Mateo tragó saliva, sintiéndose más pequeño que nunca ante la figura imponente del millonario. Con un hilo de voz, comenzó a contar su historia, hablando sobre el maletín que había encontrado en el parque y los documentos que había descubierto en su interior. A medida que narraba, notó cómo la expresión de don Fernando cambiaba de curiosidad a interés genuino. «Esos documentos son muy valiosos»,
dijo don Fernando frunciendo el ceño. Pero Mateo, ¿qué es lo que esperas a cambio de devolverlos? La gente a menudo busca recompensas materiales. Mateo lo interrumpió, su corazón latiendo fuerte por la urgencia de su situación. No quiero dinero, don Fernando, dijo, su voz resonando con una firmeza que no sabía que poseía. Mi madre está enferma y necesita una operación que no podemos costear. Solo quiero que me ayude a salvarla. El silencio que llenó la sala fue abrumador. Clara, que había estado escuchando con atención, se quedó boquiabierta, incapaz de articular palabra. Don Fernando, por su parte, parecía sorprendido por la audaz solicitud del niño. Sus ojos se entrecerraron, evaluando la sinceridad de Mateo. ¿Estás seguro de que eso es lo que deseas?, preguntó don Fernando, su tono cambiando a uno más suave. Es una petición inusual. Mateo sintió que su determinación temblaba, pero mantuvo la mirada fija en los ojos del millonario. No tengo a nadie más, don Fernando. Mi madre es todo lo que tengo y no puedo dejarla ir. Si esos documentos son tan valiosos como dice, entonces estoy seguro de que puede ayudarme. La tensión en el aire era palpable. Don Fernando se cruzó de brazos, reflexionando sobre la petición del niño. Mientras tanto, Mateo comenzó a darse cuenta de la magnitud de lo que había solicitado. ¿Acaso estaba siendo demasiado atrevido? Pero la imagen de su madre, postrada en una cama de hospital, lo impulsaba a seguir adelante. «Puedo ofrecerte una recompensa», dijo don Fernando, tratando de ofrecer una alternativa. «Una suma de dinero que podría cubrir los gastos de la operación. Es más fácil que involucrar a un hospital y a la burocracia». Mateo sintió que su corazón se hundía. La oferta era generosa, pero no era lo que había venido a buscar. «No quiero dinero, don Fernando», repitió, su voz resonando con una mezcla de frustración y desesperación. «Quiero que salve a mi madre». Clara, que había estado observando el intercambio con creciente interés, sintió que la valentía de Mateo la conmovía. Se aclaró la garganta y con un tono suave intervino. «Don Fernando, creo que deberíamos escuchar más sobre la situación de Mateo. A veces las decisiones más difíciles son las que valen la pena. Este niño ha tenido el coraje de venir aquí y hablar con usted». Don Fernando la miró, sopesando sus palabras. Las arrugas en su frente se acentuaron mientras pensaba en su propia vida, en las decisiones que había tomado en el pasado. La riqueza no siempre había traído felicidad. A menudo había dejado un rastro de soledad. «Está bien, Mateo», dijo al fin con un suspiro. «Hablemos de tu madre. ¿Qué le sucede exactamente?» Mateo sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. Comenzó a relatar la historia de su madre, de cómo había caído enferma y cómo habían luchado juntos contra la adversidad. A cada palabra que pronunciaba, la expresión de don Fernando se suavizaba, como si comenzara a comprender la profundidad de la tragedia que estaba enfrentando el niño. «Estoy seguro de que hay hospitales que pueden ayudar», dijo finalmente don Fernando. «Pero debo evaluar qué tipo de recursos puedo movilizar. Puede que haya algo que pueda hacer». A medida que la conversación avanzaba, la sala se llenó de un ambiente de empatía. Mateo sentía que, por primera vez, había sido escuchado. Don Fernando, con su mirada intensa, parecía haber encontrado en el niño un reflejo de su propia juventud, de sus propias luchas. «No prometo nada, pero haré lo que esté en mis manos para ayudar a tu madre», dijo don Fernando, y Mateo sintió que un peso se levantaba de sus hombros. «Gracias, don Fernando», respondió, su voz llena de gratitud. «Solo quiero que ella esté bien». En ese momento, mientras la conversación fluía entre ellos, Mateo comenzó a vislumbrar un futuro en el que la enfermedad de su madre pudiera ser tratada y donde él pudiera salir de la oscuridad de su situación actual. Sin embargo, en el fondo de su mente, también había un eco de preocupación. ¿Qué pasaría si el pasado de don Fernando se interpusiera en su camino? ¿Qué secretos guardaba el millonario que podrían complicar aún más su vida? La sala se llenó de una nueva energía, una mezcla de esperanza y tensión. A pesar de que la situación seguía siendo incierta, Mateo sentía que había dado un paso importante, no solo por su madre, sino también por él mismo. Había enfrentado a un hombre poderoso y había pedido lo que más valoraba en el mundo. Ahora, el destino de su vida estaba en manos de don Fernando, y con ello se abría una puerta a una realidad que podría cambiar su vida para siempre. Don Fernando se acomodó en su sillón de cuero, un gesto que hizo que Mateo se sintiera aún más pequeño en la imponente sala. La luz del sol entraba por los grandes ventanales, iluminando los detalles dorados de la decoración.
El silencio se instaló en la habitación, pesado y tenso, mientras el millonario evaluaba al niño frente a él. La oferta de una recompensa económica flotaba en el aire, pero Mateo, con su corazón palpitante, sabía que su demanda iba más allá de lo material. «¿Por qué no aceptas lo que te ofrezco, niño?», preguntó don Fernando, su voz grave resonando con autoridad. «Podrías tener lo que desees, una suma generosa que cambiaría tu vida y la de tu madre». Mateo apretó los puños, sintiendo la presión de la decisión que estaba a punto de tomar. «No quiero dinero, don Fernando. Solo quiero que ayude a mi madre. Necesita una operación y no tenemos cómo pagarla», respondió, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «Si me das el dinero para eso, yo te entrego los documentos». El millonario lo miró con sorpresa, sus cejas fruncidas en una mezcla de incredulidad y respeto. «Es una solicitud inusual. La mayoría de los niños en tu situación pedirían algo diferente. ¿Por qué pones en riesgo lo que podrías ganar?» «Porque mi madre es lo único que tengo», contestó Mateo, su mirada fija en los ojos de don Fernando. «Si ella no se recupera, no habrá nada de qué valga la pena vivir. No quiero ser rico, solo quiero que ella esté bien». El silencio se hizo más denso, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Clara, la asistente de don Fernando, observaba la escena con el corazón acelerado. La valentía de Mateo le conmovía, y no pudo evitar recordar su propia infancia llena de dificultades. Decidida a interceder, se inclinó hacia adelante y dijo: «Don Fernando, quizás deberíamos escuchar al niño. Su solicitud es profunda y refleja un sacrificio que muchos de nosotros no hemos tenido que enfrentar». «¿Tú también, Clara?», preguntó don Fernando, con un leve destello de irritación en su mirada. «No es momento para romantizar la pobreza. Hay formas más prácticas de ayudar». «Pero esto no es solo sobre dinero», insistió Clara, su voz suave pero firme. «Es sobre una vida, sobre el amor y la esperanza. Yo también crecí en un entorno difícil, y sé lo que es sentir que todo está en juego. Mateo está aquí porque es valiente. Él no busca enriquecerse, solo quiere salvar a su madre». Mateo sintió que su corazón se aceleraba mientras escuchaba a Clara. Ella estaba de su lado, y eso le daba fuerzas. «Por favor, don Fernando, no sé cómo es perder a alguien que amas, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ayudar a mi madre. Solo necesito que usted me escuche». Finalmente, don Fernando se relajó un poco, dejando escapar un suspiro profundo. «De acuerdo, Mateo», dijo, su tono mostrando un destello de comprensión. «Hablemos de tu madre. ¿Qué enfermedad tiene?». Mateo se sintió aliviado, pero sabía que la conversación se tornaría seria. «Ella tiene una enfermedad en el corazón. Los médicos dicen que necesita una operación urgente, pero no tenemos dinero. Solo tengo que cuidar de ella, y eso es todo lo que quiero hacer». Don Fernando se recostó en su asiento, su mente evidentemente funcionando a 1000 por hora. «¿Y si te prometo que la ayudaré, pero a cambio, quiero saber más sobre tu vida? Quiero saber cómo llegaste hasta aquí». Mateo sintió un nudo en la garganta. «No hay mucho que contar. Vivo con mi madre en un barrio humilde. Ella solía trabajar, pero se enfermó hace meses y no ha podido salir de casa. Desde entonces, he tenido que buscar comida y cosas para reciclar para sobrevivir. Es duro, pero no me quejo. Solo quiero que ella se recupere». «Es una historia difícil», murmuró don Fernando, su mirada perdida en algún punto indefinido de la habitación. «A veces la vida nos coloca en situaciones en las que debemos elegir entre lo que queremos y lo que necesitamos». Clara observó la interacción entre ambos hombres, sintiendo que había algo más en juego. La conexión entre Mateo y don Fernando parecía ir más allá de lo evidente. «Don Fernando, quizás deberíamos considerar la posibilidad de ayudar a Mateo de una forma que no solo sea económica. Podríamos organizar una campaña para recaudar fondos, algo que le dé a la comunidad la oportunidad de involucrarse», sugirió Clara con entusiasmo. Mateo, sorprendido por la propuesta de Clara, asintió. «Eso podría funcionar. La gente de mi barrio podría ayudar. Muchos han pasado por lo mismo que yo». «Es una idea interesante», dijo don Fernando pensativo. «Podría ser beneficioso para todos. Pero, Mateo, ¿estás dispuesto a hablar sobre tu madre en público? Eso puede ser difícil». Mateo se quedó en silencio por un momento, considerando cada palabra. «Si eso significa que mi madre tendrá la oportunidad de vivir, entonces sí, haré lo que sea necesario». «Entonces, hagámoslo», afirmó Clara sonriendo.
Juntos podemos encontrar una solución. Don Fernando la miró, y por un momento la tensión entre ellos se disipó. Está bien, Mateo. Te prometo que haremos todo lo posible para ayudar a tu madre, pero necesito que seas honesto y que compartas tu historia con el mundo. Mateo sintió una mezcla de alivio y miedo. Había logrado que don Fernando escuchara su petición, pero ahora se enfrentaba a la idea de abrir su vida al público. Está bien, lo haré. La conversación continuó, fluyendo entre historias de lucha y esperanza. Mateo compartió más sobre su vida, y don Fernando, a su vez, empezó a abrirse sobre su pasado, revelando fragmentos de su propia historia que habían permanecido ocultos durante años. La conexión entre ellos profundizaba, y ambos comenzaron a ver que, a pesar de sus diferencias, había un hilo común que los unía: el deseo de proteger a quienes amaban. Mientras hablaban, Clara observaba con atención, sintiendo que algo especial estaba surgiendo entre ellos. «Mira, Mateo», dijo ella, interrumpiendo un momento de silencio. «No estás solo en esto. Hay muchas personas que se preocupan por ti y por tu madre. Vamos a trabajar en esto juntos». Mateo sonrió, sintiéndose más ligero. «Gracias, Clara. Gracias, don Fernando. No sé cómo agradecerles por esto». «No tienes que agradecerme», respondió don Fernando, su rostro mostrando una expresión suave. «Solo haz lo que puedas por tu madre. Eso es lo que realmente importa». Con el sol comenzando a ponerse en el horizonte, la sala se llenó de una nueva esperanza. Mateo, don Fernando y Clara estaban unidos por un propósito común, y aunque el camino por delante sería difícil, sabían que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Mateo salió del hospital con el corazón palpitante. La visita a su madre había sido un bálsamo para su alma, un pequeño rayo de esperanza que iluminaba la oscura nube de incertidumbre que lo rodeaba desde que había encontrado los documentos de don Fernando. Su madre, a pesar de su delicado estado, había sonreído al escuchar la noticia de que la operación estaba cada vez más cerca. Esa sonrisa, aunque frágil, le dio a Mateo la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que vendría. Mientras caminaba por las calles empedradas de la aldea, los recuerdos de su encuentro con don Fernando inundaron su mente. Recordaba la forma en que el millonario lo había mirado, la mezcla de sorpresa y admiración en sus ojos. Mateo había sentido que, de alguna manera, había cambiado el rumbo de su vida, y posiblemente el del anciano también. Sin embargo, una inquietud se había instalado en su pecho. Había algo más en juego, algo que no podía entender del todo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, su teléfono móvil sonó, rompiendo el silencio de su pequeña habitación. Era una llamada desconocida, pero algo en la voz del otro lado le hizo sentir un escalofrío. «Mateo, tienes que tener cuidado», decía una voz grave. «Hay alguien que te está vigilando. No confíes en nadie». El corazón de Mateo se detuvo un momento. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué lo estaban vigilando? Su mente se llenó de preguntas y una sensación de peligro lo envolvió. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa, pero la línea se cortó antes de que pudiera obtener una respuesta. La incertidumbre lo dejó inquieto y no pudo dormir. Se pasó la noche dando vueltas en la cama, el eco de la advertencia resonando en su mente. Finalmente, decidió que tenía que hablar con Clara. Si alguien sabía cómo manejar situaciones complicadas, esa era ella. Así que, a la mañana siguiente, se dirigió a la mansión de don Fernando. Al llegar, el aire estaba impregnado de un ambiente tenso. Clara lo recibió con una sonrisa, pero sus ojos delataban preocupación. «Mateo, me alegra verte», dijo ella, invitándolo a pasar. «¿Cómo está tu madre?» «Está un poco mejor, gracias», respondió Mateo, aunque su voz no reflejaba completamente su estado de ánimo. La noticia de la llamada lo había dejado inquieto, y necesitaba compartirlo con alguien. Se sentaron en una de las lujosas salas de la mansión, donde los muebles elegantes contrastaban con la sencillez de la vida de Mateo. Él tomó aire, y con la voz entrecortada, le contó sobre la llamada misteriosa. «Clara, me dijeron que hay alguien vigilándome. No sé qué pensar. ¿Debería preocuparme?» Clara lo miró fijamente, su expresión se tornó seria. «Mateo, esto es muy grave. Tal vez debamos investigar un poco más sobre lo que realmente está ocurriendo. Los documentos que encontraste no son simplemente papeles. Pueden estar relacionados con un viejo escándalo, y eso podría atraer la atención de personas que no quieren que se sepa la verdad». Mateo asintió, sintiéndose cada vez más abrumado por el peso de la situación.
Era como si, en lugar de haber encontrado una solución para su madre, había abierto la puerta a un mundo de complicaciones y peligros. ¿Qué deberíamos hacer?, preguntó él, su voz ahora un susurro. Primero, necesitamos averiguar más sobre don Fernando y su historia. Tal vez podamos encontrar pistas que nos expliquen por qué los documentos son tan importantes. Clara se levantó decidida. Vamos a su oficina. Hay cosas que debemos revisar. Mateo la siguió, sintiendo que cada paso lo acercaba a la verdad, pero también a un abismo de incertidumbre. Clara lo condujo a una habitación que parecía estar llena de recuerdos y secretos. Libros antiguos, cartas y documentos desordenados adornaban el escritorio del millonario. Clara empezó a revisar algunos de ellos, mientras Mateo observaba, nervioso. «Aquí hay algo», dijo Clara sosteniendo una carta amarillenta. «Es de hace muchos años. Habla de una tragedia familiar. Parece que don Fernando tuvo una hermana que desapareció en circunstancias misteriosas». Mateo se acercó, intrigado. Nunca había escuchado nada sobre la familia de don Fernando. La revelación lo dejó pensando. ¿Podría estar relacionado con el escándalo? ¿Y qué papel jugaban los documentos en todo esto? Esto podría ser importante para entender la conexión entre don Fernando y los documentos que encontraste, continuó Clara, pasando las páginas con cuidado. Mateo se sentó en una silla, sintiendo que la tensión aumentaba en el aire. Si hay un escándalo, tal vez haya personas que quieran mantenerlo oculto. Mateo miró a Clara, su rostro ahora serio. Eso significa que necesitamos tener cuidado. Clara asintió. Exactamente, Mateo. No podemos dejar que nos atrapen. Debemos ser muy astutos y actuar con cautela. Pero también debemos seguir investigando. La verdad está esperando ser descubierta. Con un renovado sentido de determinación, Mateo se sintió repentinamente más fuerte. La idea de desentrañar un misterio que había permanecido oculto durante tanto tiempo le daba un propósito, pero al mismo tiempo, la posibilidad de que alguien estuviera vigilándolo lo mantenía alerta. ¿Qué más hay en esos documentos?, preguntó Mateo mirando hacia la pila de papeles en el escritorio. Clara sonrió levemente, como si hubiera anticipado la pregunta. «Vamos a averiguarlo», dijo, comenzando a revisar una carpeta que parecía más desgastada que las demás. «Si esto está relacionado con su hermana, tal vez podamos encontrar algo que nos ayude a entender por qué don Fernando está tan interesado en esos papeles». Mientras Clara buscaba, Mateo no pudo evitar sentir que el tiempo se estaba agotando. Tenía la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder, algo que podría cambiar su vida para siempre. La historia de don Fernando se entrelazaba con la suya de una manera que nunca habría imaginado, y el miedo de lo que podría descubrir lo mantenía en vilo. Finalmente, Clara encontró un documento que parecía ser un informe policial de la desaparición de la hermana de don Fernando. Su corazón se aceleró mientras leía en voz alta. La joven fue vista por última vez en la fiesta de Año Nuevo de 1988. Testigos afirman haberla visto discutiendo con un desconocido. Desde entonces, no se ha tenido noticia de su paradero. El aire en la habitación se volvió denso. Mateo intercambió miradas con Clara y se dio cuenta de que habían encontrado algo que podía ser la clave para entender no solo el pasado de don Fernando, sino también su propia situación. ¿Y si esto tiene que ver con los documentos que encontré?, preguntó Mateo, su mente agitada por la posibilidad. ¿Y si hay algo más detrás de la desaparición de su hermana? Clara asintió, su expresión seria. Es posible. Necesitamos investigar a fondo. Pero, Mateo, se acerca una tormenta, y debemos estar preparados para lo que podamos descubrir. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La tensión en el aire era palpable, y sabía que estaban al borde de algo monumental. El tiempo seguía avanzando, y con ello, la sensación de que el peligro se acercaba cada vez más. La historia de don Fernando, la suya y el misterio de los documentos se entrelazaban, formando una red de secretos que amenazaban con desbordarse. Mateo y Clara se encontraban en el viejo archivo del ayuntamiento, rodeados de estanterías repletas de documentos amarillentos y polvo acumulado. La luz tenue de la sala iluminaba sus rostros expectantes, mientras hojeaban los papeles que habían encontrado. Clara, con una expresión de concentración, pasaba páginas, buscando cualquier indicio que pudiera revelar más sobre el pasado de don Fernando. Mateo, por su parte, sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. La posibilidad de descubrir algo que pudiera cambiarlo todo lo mantenía en vilo. «Mira esto, Mateo», dijo Clara señalando un documento que parecía más desgastado que los demás. «Este registro de propiedad
Es de hace más de 30 años. Aquí dice que don Fernando compró una casa en un barrio pobre, pero no se menciona por qué. Mateo se acercó rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. Al leer el documento, sintió una punzada de curiosidad. ¿Qué habría llevado a un millonario como don Fernando a comprar una casa en una zona como la suya? Tal vez hay algo más que no sabemos, murmuró Mateo, su voz un susurro lleno de ansiedad. Clara asintió. Decidieron seguir buscando, y mientras lo hacían, Mateo no podía dejar de pensar en su madre. La idea de que su salud dependía de una decisión que aún no había tomado lo atormentaba. Pero al mismo tiempo, sabía que exponer a don Fernando podría cambiar su vida para siempre. La balanza entre ayudar a su madre y proteger al millonario se inclinaba hacia un lado que no podía ignorar. Mientras tanto, en la mansión de don Fernando, el millonario se encontraba sentado en su despacho, con una mirada distante. Las sombras danzaban sobre las paredes adornadas, reflejando su estado de ánimo. Los murmullos de sus socios comerciales resonaban en su mente, exigiendo que tomara acción respecto a Mateo. «No podemos permitir que ese niño hable», dijo uno de ellos con voz grave. «Si su historia sale a la luz, no solo perderemos credibilidad, sino que también podríamos perder mucho más». Don Fernando respiró hondo, sintiendo el peso de la presión. A pesar de su éxito, había sombras en su pasado que lo seguían, y no estaba dispuesto a que Mateo se convirtiera en la llave que abriese esa puerta. Se preguntó si había tomado la decisión correcta al escuchar al niño en primer lugar. «¿Y si lo hacemos desaparecer?», sugirió otro socio, con una sonrisa peligrosa. «No me malinterpreten, solo quiero lo mejor para la empresa y para usted». Don Fernando sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea lo horrorizaba, pero también sabía que debía actuar. La lucha interna entre su conciencia y la necesidad de proteger su legado lo consumía. Regresando al ayuntamiento, Mateo y Clara continuaban buscando. De repente, Clara exclamó: «¡Mateo, mira esto!». Mateo se acercó rápidamente, la mirada fija en un documento que Clara había encontrado. Era un antiguo artículo de periódico que hablaba de un escándalo en el que estaba involucrado el padre de don Fernando. Las palabras eran como cuchillos, revelando un pasado que nunca había sido olvidado por la comunidad. «Esto es increíble», dijo Mateo, su voz llena de asombro. Aquí dice que la familia de don Fernando estuvo involucrada en un fraude masivo. Esto podría cambiarlo todo». Clara frunció el ceño, contemplando la implicación de lo que habían encontrado. Sabía que, si decidían hacer público este escándalo, podrían arruinar la vida de don Fernando. Pero también pensó en cómo esto podría ayudar a Mateo y a su madre. «Mateo, tenemos que pensar bien en esto. Si lo hacemos, no habrá vuelta atrás», le advirtió, su voz seria. Mateo asintió, pero en su mente, la imagen de su madre enferma lo impulsaba hacia adelante. La decisión se le hacía cada vez más complicada. ¿Debería arriesgar la vida de un hombre para salvar a su madre? «No puedo dejar que este hombre sufra por lo que hizo su familia», dijo Mateo, su voz temblando. «Pero tampoco puedo dejar que mi madre muera». Clara, sintiendo la angustia del niño, le puso una mano en el hombro. «Lo que decidas, Mateo, estaré contigo. Pero debemos ser inteligentes. Si decidimos seguir adelante, tenemos que tener un plano». Mateo, aunque agradecido por el apoyo de Clara, se sentía abrumado. La presión del momento lo hacía sentir pequeño, vulnerable. Mientras tanto, en la mansión, don Fernando también luchaba con sus propios demonios. «No puedo dejar que ese niño me arruine», murmuró para sí mismo, su puño cerrado con fuerza sobre la mesa. «Pero, ¿qué puedo hacer?». Las sombras en su vida comenzaron a hacerse más evidentes, y cada vez que pensaba en Mateo, recordaba su propia infancia, llena de promesas rotas y secretos oscuros. Se preguntaba si había una forma de redimirse, de enmendar su pasado sin sacrificar a un inocente. De vuelta en el ayuntamiento, Mateo y Clara decidieron que debían confrontar a don Fernando. El descubrimiento de aquel escándalo era solo el primer paso. Necesitaban entender cómo eso se relacionaba con los documentos que habían encontrado. Con determinación, Mateo miró a Clara. «Vamos a hablar con él. Es lo correcto». Clara asintió, y juntos salieron del archivo, con los documentos en mano y una nueva resolución en el corazón. Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. A medida que se dirigían a la mansión, Mateo sintió una mezcla de miedo y esperanza.
Su vida había cambiado de forma irreparable, y una decisión crucial se acercaba. Lo que haría en esa reunión podría no solo afectar su vida, sino también la de don Fernando. En su corazón, Mateo sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. Mateo se sentó al borde de la magnífica mesa de caoba en la sala de estar de don Fernando. El corazón le latía con fuerza mientras las pruebas que había encontrado en el archivo del ayuntamiento descansaban sobre el elegante mantel. Los documentos, amarillentos y desgastados, tenían el poder de cambiarlo todo. La atmósfera era tensa. Don Fernando lo miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza, como si en su mente se estuvieran librando batallas que Mateo no podía comprender. «¿Qué es lo que quieres, Mateo?», preguntó don Fernando, su voz grave resonando en la habitación lujosa. Había calidez en su mirada, pero detrás de ella había un destello de preocupación. «¿Por qué has traído esto aquí?». Mateo respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad que llevaba sobre sus pequeños hombros. «Vine a mostrarte la verdad. Encontré estos documentos en el archivo del ayuntamiento. Hablan de un antiguo escándalo que involucra a tu familia y a mí». Su voz temblaba un poco al pronunciar esas últimas palabras. Don Fernando frunció el ceño, pero su mirada se volvió más intensa, casi ansiosa. «¿Qué relación tienes con esto? Hablas como si tuvieras un vínculo directo con mi pasado». «Lo tengo», afirmó Mateo con determinación. «Estos documentos revelan que hay secretos que han estado ocultos por mucho tiempo. Si no se revelan, no solo estarás protegiendo tu legado, sino que también estarás condenando a otros. Mi madre, ella merece saber la verdad y yo también». Don Fernando se levantó de su silla, inquieto, comenzando a pasear por la habitación. «No es tan sencillo, hijo. Hay cosas que la gente no debe saber. A veces, la verdad puede ser más destructiva que la mentira». Mateo sintió un ardor en su pecho. «Pero no es justo. Tu pasado no debería arruinar el futuro de nadie, y mucho menos el mío. Si esto se hace público, puede que mi madre tenga la oportunidad de recibir la atención médica que necesita. ¿No es eso lo que realmente importa?». Don Fernando detuvo su caminata, girándose hacia Mateo con una expresión de conflicto. «Lo que pides no es solo una cuestión de dinero, Mateo. Es sobre la reputación de una familia, sobre la dignidad de muchos que han estado involucrados en este escándalo. No puedo simplemente dejar que todo salga a la luz sin pensar en las consecuencias». «¿Y qué pasa con las consecuencias de tu silencio?», Mateo replicó, su voz alzándose un poco, impulsada por la frustración. «¿Qué pasa con las vidas que se ven afectadas? ¿Qué pasa con mi madre y conmigo?». La tensión entre ellos estaba en su punto más alto cuando, de repente, la puerta se abrió de golpe y un hombre alto y delgado apareció en el umbral. Su rostro era pálido y sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de furia y determinación. «¡Don Fernando!», exclamó el extraño, su voz resonando con autoridad. «Soy el legítimo propietario de esos documentos. No tienes derecho a quedarte con ellos». Mateo se sintió helado, mirando al recién llegado con incredulidad. «¿Quién eres?», preguntó, sin poder ocultar su sorpresa. El extraño se acercó, ignorando completamente al niño. «Soy un representante de la familia que fue despojada de su legado», dijo el hombre cruzando los brazos. «Y esos papeles contienen información que no solo involucra a don Fernando, sino que también te vincula a ti, Mateo. Eres parte de esta historia, un capítulo que se creía cerrado». Mateo sintió que el mundo se le venía encima. «¿Qué quieres decir con que estoy vinculado a esto?», preguntó, su voz temblando. «No entiendo nada». «Tu madre», dijo el extraño, su tono más suave pero igualmente firme. «Ella es parte de una línea familiar que se perdió hace años. Estos documentos revelan que don Fernando no solo es un millonario, sino que también es tu pariente. Tu abuelo era hermano de su padre». La revelación cayó sobre Mateo como un balde de agua fría. «No puede ser», murmuró, sintiendo que sus piernas flaqueaban. «¿Cómo es posible?». Don Fernando, que había estado observando la escena con una mezcla de horror y asombro, finalmente habló. «No, esto no puede ser cierto. ¿Cómo has llegado a esta información?». Su voz era un susurro, casi inaudible. El extraño se acercó un paso más, su mirada fija en don Fernando. «He estado investigando. La historia de tu familia no está tan enterrada como creías. Y Mateo, él tiene un derecho sobre el legado que se te ha negado por años». Mateo se sintió abrumado. Las palabras del extraño resonaban en su mente.
¿Qué significa esto para mi madre? ¿Significa que ella también es parte de esto? Significa que tienes derecho a reclamar lo que te pertenece, dijo el extraño con firmeza. Pero también significa que debes decidir qué vas a hacer con esta información. La verdad puede ser liberadora, pero también puede ser devastadora. Don Fernando miró a Mateo, su rostro ahora un lienzo de confusión y angustia. ¿Qué haremos ahora, Mateo? Si esto es verdad, todo lo que he construido podría desmoronarse. Mateo sintió el nudo en su estómago apretarse aún más. No lo sé, respondió sintiéndose perdido. Todo lo que quería era ayudar a mi madre. No pensé que esto llevaría a un secreto tan grande. Debes pensarlo bien, dijo el extraño, su tono más conciliador. La decisión que tomes afectará a muchos. Tu madre, don Fernando, incluso a mí. Este es un momento crucial. La habitación se llenó de un silencio pesado, mientras cada uno de ellos reflexionaba sobre las implicaciones de lo que acababan de escuchar. Mateo sintió que su mundo se había dado la vuelta. Ya no era solo un niño buscando ayuda para su madre. Ahora era parte de un drama familiar que había estado oculto durante generaciones. Finalmente, Mateo miró a don Fernando a los ojos. ¿Qué harás tú? ¿Estás dispuesto a enfrentar la verdad, sea cual sea el costo? Don Fernando parpadeó, su mirada llena de incertidumbre. No tengo respuesta, Mateo. Esta revelación podría cambiarlo todo para ti y para mí. Pero si hay algo que he aprendido en esta vida, es que a veces la verdad es un camino doloroso, pero necesario. Mateo sintió que su corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino también por una chispa de esperanza. Quizás juntos podamos encontrar una solución. Tal vez esta sea la oportunidad que ambos necesitamos para sanar. El extraño asintió, y aunque aún había tensión en el aire, algo en la atmósfera cambió. La revelación que había sacudido sus vidas también ofrecía una oportunidad para un nuevo comienzo, aunque el futuro seguía siendo incierto. Mateo se dio cuenta de que, sin importar el resultado, ya no estaba solo en su lucha. La conexión que había descubierto podría ser la clave para enfrentar los desafíos que estaban por venir.